Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del gran incremento de costes que ha sufrido la pyme española. Te lo cuento. Y sí, amigos, es que como todos sabéis, los costes de las pymes y de los autónomos se han incrementado de manera espectacular en los últimos 2 años. Según Cepyme, estamos hablando de un 27% de incremento en los costes cuando, pues solo se ha crecido un 3,3% en un periodo de 4 años. Así que, como veis, una subida brutal de los costes, una facturación que aumenta muy poquito y al final, pues estamos reduciendo esos márgenes de maniobra, esos márgenes de beneficio que pueda tener una pyme o un autónomo, lo que pone definitivamente en riesgo todo el sistema si no cambia la situación y si no empezamos a ser más productivos y más rentables en nuestros negocios. ¿Y cómo ha subido el coste de las pymes y los autónomos? Pues Cepyme lo que nos dice, fijaos en el dato, que ya en este primer trimestre del 2023 el aumento ha sido del 2,2%, solo en el primer trimestre, 2,2%. Claro, dices, pues no es mucho. Es que estamos hablando de que ya llevamos acumulado un 27% de crecimiento en los 2 últimos años, en aumento de costes que tiene que sufrir la pyme y el autónomo. Así que fijaos, para que ahora estemos todavía en el primer trimestre del 2023 creciendo un 2,2% sobre un 27% que ya hemos crecido en los 2 últimos años. Recordad que hablamos de incremento, o sea, sobre lo que ya se había incrementado, que suponía un 27%, ahora un 2,2% más. Es una cantidad muy importante. Esto quiere decir que no hemos dejado de incrementar los costes, siguen creciendo los costes y eso es totalmente peligroso y perjudicial para la buena salud de nuestro tejido empresarial. Pero ¿cuál es la situación de los costes en las diferentes cosas que afectan a los negocios? Por ejemplo, los costes energéticos, laborales. Vamos a repasarlos. El informe destaca que en el primer trimestre ha habido una reducción de los costes energéticos de un 3,5%. Y uno puede pensar, esto son magníficas noticias. Son buenas porque no ha aumentado el coste energético, pero aún así está muy lejos de contrarrestar la gran subida que hemos tenido durante los 2 últimos años. Y es que, al final, durante los 2 últimos años ha crecido tanto el gasto energético que ahora, aunque estemos reduciendo un 3,3%, todavía está muy por encima de lo que teníamos en el 2021. También se ha observado un aumento en los costes de servicios del 1% y del 1,3% en los insumos. Y sí, te estoy contando cuál es la situación de pymes y autónomos, cómo crecen los costes y no crece esa venta, ese negocio que tienen las pymes y autónomos. Y es un problemón, pero ya desde aquí te estamos avisando, así que suscríbete, no te va a costar absolutamente nada y nos ayudas a llegar a ese 1.000.000 de emprendedores, un objetivo que necesitamos conseguir cuanto antes para poder influir en todas esas decisiones que se tienen que tomar para que esto vuelva a funcionar. Y recordarte que tenemos otro proyecto de un video podcast que está en YouTube, que también está en las principales plataformas, en las que hablamos de todas esas técnicas, sistemas, acciones, estrategias que tienes que poner en marcha para poner un negocio de éxito. Se llama Emprendimiento de Guerrilla. Búscalo en YouTube. Suscríbete y si no, en tu plataforma de podcast. Gracias. En cuanto a los gastos laborales, se percibe un aumento del 4,4% en el primer trimestre del 2023. Este incremento de los costes laborales es especialmente importante para pymes y autónomos y es que, no solo esas subidas salariales provocadas por la subida del salario mínimo interprofesional, que además ya vimos aquí que no afecta de la misma manera a las pymes y autónomos que a las grandes empresas. En pymes y autónomos hay una proporción mucho más alta de trabajadores en ese salario mínimo interprofesional, pero es que además hay una subida constante de las cotizaciones en los últimos 5 años. Este año especialmente con el mecanismo de equidad intergeneracional, que hemos visto cómo subían todas las cotizaciones y le subía esa aportación que tenía que hacer todas las empresas que tenían empleados por la cotización de cada uno de esos empleados. Así que las cotizaciones a la Seguridad Social subiendo desde hace 5 años y los salarios, subiendo también, hacen que en muchos casos el coste salarial haga imposible mantener las plantillas o plantearse
incrementarlas. ¿Y cómo ha evolucionado las ventas en las pymes? Bueno, pues hay un dato que parece interesante. Estamos hablando de un aumento nominal del 14% en las ventas para pymes y autónomos en el primer trimestre, pero ojo, es que este 14% está influido por la inflación. No es que se esté vendiendo más, es que por la inflación se está vendiendo más caro. Y esto al final no es lo mismo. Así que Cepyme lo que ha hecho ha sido eliminar el efecto de los precios y al final el crecimiento real de las ventas es solo del 3,8% en comparación al año anterior. Esto al final lo que nos indica es una desaceleración en el crecimiento de ventas de pymes y autónomos y bueno, pues está planteando retos adicionales al tejido empresarial para poder mantener sus negocios abiertos. Así que amigos, en conclusión, deceleración del crecimiento de las ventas y aumento de los costes, que además pues es un aumento de costes acumulativo. Seguimos aumentando los costes de las pymes y de los autónomos, pese a que ya han aumentado el 27% en los últimos 2 años. En este primer trimestre sigue aumentando los costes y, sin embargo, no crecemos en ventas como deberíamos, con lo que pues se produce un desequilibrio entre el aumento de costes y el bajo aumento de ventas, lo que nos produce déficit entre el aumento de ventas y esos costes, déficit que ya veníamos acumulando, con lo que cada vez es más complicado que un negocio pueda ser rentable, pueda ser viable, y esto pues pone en riesgo miles o millones de puestos de trabajo y sobre todo la generación de riqueza imprescindible para nuestro país. Y esto es todo, amigos. No, esto es todo, amigo, no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. No son buenas noticias. El panorama es complicado. Aumento de costes, reducción de la alegría en las ventas, con lo que, pues todavía se va estrechando más esos márgenes de rentabilidad y, pues aumentan las dificultades de los negocios para mantenerse en pie. Te voy a pedir algo que, pues ni va a aumentar tus costes, tampoco va a aumentar tus ventas directamente, pero oye, igual coges alguna idea y te sirve para mejorar tu negocio. Es que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que acepte las notificaciones y si lo que quieres es seguir con esta temática, con temas de emprendedores, de empresas, de autónomos, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.